Hola, ¿cómo están, Magíster? Mucho gusto. Les saluda Loami Givet Campuzano Chuchuca. El tema de nuestra guía pedagógica es Guía de Apoyo Pedagógico para las Necesidades Especiales Educativas. Primero debemos entender qué son las guías de apoyo pedagógico. Según García Aretio, afirma que es el documento que orienta al estudio, acercando los procesos cognitivos del alumno el material didáctico con el fin de que puedan trabajarlos de manera autónoma. Todo docente debe ser competente para diseñar, elaborar, actualizar una guía didáctica de estudio o docente, porque es un material altamente recomendable y en muchos casos de obligado uso. Martínez Mediano nos plantea que también constituye un instrumento fundamental para la organización del trabajo del alumno y su objetivo es ofrecer todas las orientaciones necesarias que le permitan integrar los elementos didácticos para el estudio de la asignatura. ¿Qué son las necesidades educativas especiales? Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponden por su edad y necesita para compensar que se hagan para dichas dificultades. Guía de apoyo pedagógico para las necesidades educativas especiales. Clasificación de las necesidades educativas especiales, temporales y transitorias. Tipo: trastornos de aprendizaje, que se clasifica en dislexia, disgrafia, disortografía. La dotación intelectual, que se clasifica en dotación superior, y los trastornos de comportamiento, que se clasifican en trastorno por déficit de atención, trastorno por hiperactividad y trastornos de la infancia y adolescencia. La dislexia se dice que es la dificultad para leer. Sus características son dificultad para leer y escribir y dificultad en cuanto a orientación espacial. Tips para aplicar en casa o escuela. Pedirle al estudiante que busque una letra en específico en revistas, cuentos y libros. Sustituir sílabas de una palabra por otra parecida. Mostrar al estudiante sílabas separadas y pídele que las una formando palabras. Enseñarle al niño una sílaba o indicarle frases que contengan esa sílaba. Ejemplo: bra, de brazo; cla, de clavo. Emplear sopa de letras. La disortografía nos dice que hace referencia a un conjunto de errores en la escritura que afectan a la ortografía. Sus características son dificultades en los procesos visomotores y visoespaciales, confusiones fonológicas casi similares y omisión de una o más letras en una misma palabra. Tips para aplicar en casa o escuela. Trabajar con el estudiante al ritmo de la lectoescritura, es decir, dar palmadas en cada palabra dicha. Realizar rimas en forma escrita. Formar palabras que contengan las reglas ortográficas y utilizar láminas de dibujos. Disgrafia. Es una dificultad para coordinar los músculos de la mano y del brazo. Es un trastorno neurológico de carácter funcional que afecta a la escritura, concretamente al trazado o a la grafía. Sus características son escritura lenta o irregular, la oscilación,
trazos inadecuados en las letras, inclinación de las palabras y los renglones y movimientos gráficos incontrolados. Tics para aplicar en casa o escuela. Repasar figuras puntuales. Jugar un laberinto. Jugar con el alumno a insertar monedas dentro de un recipiente. Discalculia. La discalculia es una dificultad de aprendizaje en matemáticas. Sus características son dificultad para clasificar objetos de acuerdo con el tamaño, forma y calidad, dificultad para contar en forma adecuada, dificultad para relacionar cantidad numeral, dificultad para sumar, restar, multiplicar y dividir, y dificultad para decir la hora. Tips para aplicar en la casa o escuela. Trabajar con el estudiante en la asociación de números con material tangible y visual. Asociación de números mediante tarjetas didácticas o abanicos. Los recursos didácticos a utilizar deben ser grandes y pequeños con material reciclable. Implementar el uso de la caja Mackinder. Dotación intelectual. Los niños, niñas y adolescentes con dotación superior altas capacidades, también considerados como superdotación, refieren a un nivel elevado de competencia en determinadas áreas, es decir, que se evidencian habilidades naturales sin necesidad de introducción. Sus características son facilidad de resolver problemas de gran complejidad, razonar, argumentar y preguntar continuamente, suelen ser perfeccionistas y críticos y suelen mostrarse perseverantes. Tips para aplicar en casa o escuela. Asignar al niño actividades motivadoras acorde a su discapacidad. Incursionarle juegos con habilidad espacial. Desarrollar la inteligencia lingüística. Desarrollar la inteligencia lógica con experimentos. Trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Concepto. Es un trastorno que hace que sea extraordinariamente difícil para los niños concentrarse en las tareas, prestar atención, estarse quietos y controlar el comportamiento impulsivo. Características: deja tareas inconclusas, no atiende detalles, parece no escuchar cuando se le habla, se distrae fácilmente, se olvida las cosas, no atiende detalles, conversa en forma excesiva e interrumpe constantemente. Tips para aplicar en casa o la escuela. Ubicar al niño en un lugar lejos de distracciones. El padre o docente debe hacer contacto visual mirando directo a los ojos del estudiante. Establecer normas de forma escrita y oral. El docente o padre de familia dará órdenes claras y precisas. Ahora, clasificación de las necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. Existen diversos tipos de discapacidad: la discapacidad visual, auditiva, física, intelectual y psicosocial. La discapacidad visual se refiere a personas que presenten ceguera y baja visión. Tips para aplicar en casa o escuela. El padre o docente realiza previamente el reconocimiento del lugar donde se trabajará. El docente o padre utilizará palabras guías como adelante, atrás, derecha, izquierda. El docente o padre deberá pegar cintas luminosas.
Se recomienda que el docente o padre facilite el uso de auriculares, lupa y lámparas. Discapacidad auditiva. Se refiere a personas con sordera total y o con sordera moderada y severa de ambos oídos, la cual dificulta la comunicación con su entorno. Tips para realizar en la escuela o la casa. El docente o padre fomentará el uso del lenguaje de señas. El docente o padre de familia deberá rotular el lugar donde se trabajará. Se reforzará con material visual y se potencializará las actividades de los estudiantes mediante el arte y la cultura. Dificultad física. Se refiere a deficiencias corporales o viscerales que pueden ser evidentes, amputaciones, paraplegia, etc. Tips para aplicar en casa o escuela. El docente o padre de familia deberá colocar al niño en sillas adecuadas a su discapacidad. El docente o padre de familia motivará al estudiante constantemente y proporcionará al estudiante el uso de la tecnología. Discapacidad intelectual. Se refiere a deficiencias en personas que presentan especial dificultad en la comprensión de ideas complejas, así como en el razonamiento y resolución de problemas. Tips para aplicar en casa o escuela. Al momento de realizar una actividad, el docente o padre de familia deberá de dar la información de forma simple y asesorarse que comprendió las indicaciones recibidas. Formulará instrucciones secuenciadas y concretas. El docente o padre de familia deberá realizar las actividades de la vida diaria para reforzar el aprendizaje. Discapacidad psicosocial. Se refiere a la deficiencia o trastorno de la conciencia, del comportamiento, del razonamiento, de los estados de ánimo, la afectividad y la comprensión de la realidad. Tips para aplicar en casa o escuela. El lugar de trabajo del estudiante debe ser estructurado, es decir, enumera las actividades a realizar, evita las improvisaciones. El docente o padre de familia debe de utilizar un lenguaje claro y concreto con su niño para dar órdenes. El docente o padre de familia deberá de utilizar preferiblemente material gráfico para las actividades a realizar. Esto pueden ser láminas, videos, modelos, dibujos, entre otros. Adaptaciones curriculares. Adaptación curricular 1. Son modificaciones que se realizan en el espacio inmediato del estudiante, es decir, la infraestructura. Los recursos para la adaptación curricular 1 son el espacio, que es la infraestructura, para la comunicación y materiales adaptados. Adaptación curricular 2 o no significativa nos dice que son aquellas que se realizan en la metodología, es decir, cómo enseñar al estudiante y de la evaluación. Las estrategias metodológicas son las tutorías, proyectos, lecturas en parejas y apoyo para matemáticas. Y la adaptación curricular 3 son las más significativas porque se realiza una acomodación en el currículo, es decir, destrezas con criterios de desempeño y los objetivos educativos. Es decir, los logros educativos deben ser acorde a la capacidad de cada estudiante, los cuales pueden ser de un nivel educativo inferior o superior al que se encuentra. Las evaluaciones son pruebas orales, pruebas escritas, conversatorios, rúbricas y otras estrategias evaluativas. Muchas gracias.